Hoy tenemos el honor de presentarles a Laure Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas en España. También ejerce fotoperiodismo, es investigadora y gran conocedora de la cultura islámica. Otro tanto puedo decir de la ecología. Justamente hoy nos va a hablar del Islam verde, que para muchas personas hay cosas que pasan desapercibidas, pero ella, con conocimiento de causa, nos va a analizar y exponer estos detalles que contaminan lo que el Corán dijo: el agua, fuente de vida. Así es. Acabo de llegar ahora mismo de Perú, hace unas semanas, y de hacer un documental que estamos realizando desde una de las productoras en la que trabajo. Y realmente he venido bastante escandalizada, ¿no? Porque hasta que uno no empieza a trabajar este tema no es consciente muchas veces de lo que ocurre en nuestro entorno, porque sí que es cierto que a nivel mediático hay cosas que no se tocan. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido, no sé, ¿no? O sea, me ha revuelto mucho a nivel interno como musulmana, cuando he sido consciente de la realidad que existe, la relación que hay entre la contaminación del agua y el oro. En ese sentido, yo creo que especialmente las mujeres musulmanas, ¿no?, que somos las que utilizamos oro, yo creo que en pocas ocasiones nos paramos a pensar de dónde procede y sobre todo cuál ha sido todo su proceso, ¿no? Es decir, si realmente podríamos considerar que ese anillo que termina en nuestra mano es un anillo que podría denominarse halal, ¿no? Es decir, normalmente es curioso porque para la mayor parte de las personas lo halal implica la manera de sacrificar y ya está. Yo creo que en sí debería de ser mucho más, ¿no? Es decir, el cuidado del entorno y todo lo que es la cadena de producción, ¿no?, de este último producto que nosotros vamos a consumir, creo que es esencial, ¿no?, que se haga de una manera ética y sobre todo que desde el punto de vista medioambiental sea totalmente coherente y consecuente con lo que en el Corán y la Sunna nos viene dictaminado, ¿no?, ese cuidado permanente de lo que es nuestro entorno, ¿no? Cuando uno empieza a hacer una investigación sobre este tema, ¿no?, y empieza a analizar datos, ¿no?, el 38 de los países endeudados, ¿no?, los más endeudados del mundo o los más empobrecidos, de los 34, 18 países, los más empobrecidos de todos, son los mayores exportadores de oro. Es decir, creo que algo falla en todo esto, ¿no? Cuando además se empieza a ver el análisis, ¿no?, de lo que es la huella ecológica, ¿no? O sea, qué hay detrás de todo eso, qué repercusiones hay a nivel medioambiental, y de repente uno descubre que para la fabricación de un solo anillo se utilizan 18 toneladas de desperdicio. ¿Dónde queda ese desperdicio, ¿no? Y sobre todo a nivel de agua. El agua para las personas musulmanas es crucial. El agua no solamente es un recurso natural que está ahí, sino que realmente es la matriz que da la vida. Es decir, sin agua no existiría la vida, ni la vida de los seres humanos, ni lo que es la vida del entorno. Por tanto, las personas musulmanas tenemos esa obligación, en especial con el agua, para cuidarla. El agua es con lo que nos purificamos en las 5 oraciones obligatorias que hacemos en el día a día. Es lo que nos da la fuente de vida, como decía, ¿no?, en la alimentación, etcétera, ¿no?, en la bebida, perdón. En este sentido, cuando nos acercamos a la experiencia de Perú, porque en estos momentos se está produciendo una situación, yo creo que de movilización popular, especialmente por parte de población campesina e indígena, que curiosamente son las personas más débiles, es decir, quienes normalmente viven las situaciones de injusticia. Por tanto, como personas musulmanas nos vemos en la obligación de ponernos de su lado, ¿no? Desde hace ya varios años, pero especialmente en estos momentos, se está viviendo toda una serie de movilizaciones, como digo, por parte de la población campesina
e indígena en la zona norte del Perú, en Cajamarca, que es la zona de mayor producción de oro del país. El 60% del PIB del país proviene de la explotación del oro, en la que curiosamente se centra ahí la empresa más grande del mundo en cuanto a la producción del oro, ¿vale? Mucho de ese oro llegará a nuestras manos como personas musulmanas. Estamos hablando de una explotación minera, en este caso concreto, de un proyecto minero concreto que es el que ha desatado, digamos, el conflicto, ¿no? Y la reivindicación de la población indígena, ¿no? Que es la más arraigada a nivel medioambiental, en la que consiste, para resumirlo, porque es un proyecto yo creo que mucho más extenso, pero para resumirlo, lo que pretende esta empresa transnacional es destruir 4 lagunas, que son las que dan el agua a las poblaciones de Cajamarca, destruir 4 lagunas para explotar el oro que hay debajo de esas lagunas. Estamos hablando de megaminería, es decir, una minería a gran escala, promovida por transnacionales extranjeras mayoritariamente, que lo que buscan es el rendimiento económico y no tanto la responsabilidad ecológica que pueden llegar a tener, ¿no? Ecológica y social, es decir, porque detrás de toda esta explotación se producen infinidad de desplazamientos poblacionales precisamente por esa explotación de los recursos, en este caso minerales, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprendía de todo esto, ¿no? De la minería a cielo abierto, que es esta tendencia última, ¿no? Que se está llevando a cabo en países como Perú, no solamente en Perú, en otros países también. Pero es curioso porque tradicionalmente la minería se ha caracterizado por hacer excavaciones, ¿no? Por las montañas, ir excavando poco a poco e ir extrayendo de ahí los recursos, ¿no? En este caso concreto, la minería a cielo abierto lo que hace directamente es volar una montaña entera para explotar, es mucho más rápido, es decir, lo que tradicionalmente se extraía en un año, en estos momentos con este tipo de minería se extrae en pocas semanas. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando no solamente de una explotación, sino de una expoliación de los recursos minerales que, curiosamente, todo ese beneficio económico no se reparte de manera equitativa. Por lo tanto, para mí, como persona musulmana, yo me veo en la obligación de cuestionar de dónde procede este oro que nosotras utilizamos, ¿no? Bueno, yo, curiosamente, utilizo poco oro, pero bueno, sí que es cierto que me revuelve bastante a nivel interno y bueno, me veo en la obligación por lo menos de indagar y de informar en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y sobre todo con respecto a la contaminación del agua, ¿no? A nivel ya más ecológico y más centrado en este tema que estamos hablando hoy. Este tipo de minería lo que hace es, una vez que ha explotado, ¿no? O sea, lo que es una montaña o directamente... en este caso concreto se va a hacer una excavación en las lagunas de 1 kilómetro de diámetro por 600 metros de profundidad, abajo tierra, haciendo desaparecer evidentemente todo este agua. Bien, una vez que se extrae toda esta tierra, la tierra que está mezclada con el oro, normalmente donde están las lagunas, el agua, es donde hay mayor concentración de oro, pero para poder extraer todo ese oro se utiliza cianuro y mercurio, que posteriormente es echado en botaderos, que de alguna otra manera termina calando en las aguas que están por debajo, ¿no? Esto para mí yo creo que es un grave problema, es decir, utilizar cianuro y mercurio es un grave problema para el medio ambiente y también para el uso humano. Antes del descubrimiento de América, en nuestras civilizaciones mediterráneas, islámicas o romano-helenas, había monedas de oro, monedas de plata. Posteriormente, el oro quedó para respaldar la moneda de papel, los lingotes de oro. Pero el oro, sobre todo cuando las dinastías árabes se transformaron en autócratas hereditarios, comenzaron los omeyas en Damasco. Continuaron también aquí, en Córdoba. Ese oro
que producían provocaba la misma contaminación que en la actualidad en Perú? En absoluto, para nada. Yo creo que es que no tiene nada que ver ni tan siquiera el uso que se le daba a ello. Es decir, yo creo que hay un punto de inflexión a nivel histórico con respecto a la explotación del oro o de otro tipo de recursos, metales, etcétera, ¿no? Y es precisamente con la colonización europea. En el momento que la colonización europea empieza a extenderse hacia diferentes puntos del mundo, empiezan a encontrarse que las poblaciones ancestrales tradicionalmente han venido utilizando el oro, los diamantes, otro tipo de metales, bueno, pues con una serie de usos mucho más, vamos a decirlo, vinculados a la espiritualidad o incluso de una manera mucho más práctica. Sin embargo, desde el concepto más, vamos a decir, bueno, de la revolución industrial que se produce en el contexto europeo, cuando se empiezan a diseñar vamos a decir, esa parte de la ciencia para la explotación y para el beneficio económico, ahí es cuando realmente yo creo que se produce ese punto de inflexión y de alguna otra forma la ciencia en el contexto europeo va dirigida hacia el mejor rendimiento, el mayor rendimiento económico. Hay una pérdida, curiosamente, de todas estas creencias o esa vinculación con diferentes divinidades, ¿no? En este caso concreto, Europa estamos hablando que estaba más vinculada con el cristianismo, no es casual, es decir, que estamos hablando de un proceso histórico en el que la revolución industrial viene totalmente de la mano de esa separación de las creencias divinas, cuando surge todo el concepto del ateísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna otra manera yo creo que esa pérdida del respeto al medio ambiente, de esa vinculación divina o espiritual, es lo que hace que nos encontremos hoy en día en este sistema neoliberal, yo creo que totalmente depredador, ¿no? hacia la naturaleza y que precisamente las personas musulmanas en ese sentido deberemos de luchar. En países tradicionales, en sociedades tradicionales, como el caso de Marruecos, las mujeres acaparan todo el oro. La pulsera, el anillo, pendiente, la correa, cinturón, los collares, ese oro, porque las mujeres, sobre todo personas mayores, pobres, analfabetas, no depositan en los bancos. Este oro también, ¿de dónde viene? Ahí es donde está la cuestión, ¿no? Es decir, que yo creo que ese es un interrogante que realmente nos debemos de hacer, ¿no? Sí que es cierto que la mayor parte del oro que terminamos utilizando las mujeres, que no los hombres, es decir, yo creo que además tiene una significación muy especial, ¿no? Es decir, una mujer, en relación, por ejemplo, con el zakat, ¿no? El oro no se declara, ¿vale? Tú declaras todos tus bienes menos el oro, ¿vale? Por lo tanto, es una propiedad muy en exclusiva de las mujeres, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que es importante tener en cuenta que la mayor parte del oro que termina en nuestras manos procede de países empobrecidos, no de la zona del Golfo, sino realmente de países de África, de la África negra y de América Latina. Principalmente es de ahí donde procede. O sea, como digo, el 60% del PIB del Perú procede de la explotación minera del oro, ¿vale? Y por lo tanto yo creo que si estamos hablando que Yanacocha, que es la empresa, en este caso la que está generando este conflicto por el tipo de minería que desarrolla, es la mayor empresa exportadora de oro del mundo, ¿vale? Por lo tanto, mucho de nuestro oro procederá de ahí. Tú, como investigadora, pues has captado el sentido de la utilización abusiva y excesiva del oro. El resto de la humanidad solamente quiere tener 7 pulseras como las mujeres tradicionales marroquíes. Y aquí vamos a poner punto final al programa porque el tema, ya te he dicho, da para más, pero sentimos tener que despedirnos con la esperanza de
verte de nuevo, porque tú siempre aportas cosas nuevas.